Muy buenos días, soy el profesor Anselmo Benítez, estoy encargado de la asignatura Tecnología e Informática y hoy quiero iniciar hablándole un poco del concepto de lo que es la tecnología, de lo que es la informática, de lo que son los inventos. Todo está relacionado con la tecnología. En una primera definición que podríamos dar del concepto de tecnología, brevemente podríamos decir que la tecnología es todo lo que nos facilita realizar las actividades cotidianas. En ese orden de ideas, diseñar, crear o inventar cualquier dispositivo que permita que las actividades cotidianas que yo habitualmente realizo de una forma que de pronto puede ser incómoda, trabajosa, que no es eficiente, si ese dispositivo de alguna forma me permite realizar esas actividades de una forma que sea más eficiente, que sea más cómoda para mis actividades cotidianas, eso es tecnología. Y la tecnología e informática no solamente se remite al campo de los computadores. Podríamos hablar de otros artefactos tecnológicos que han sido creados precisamente para que nos facilite la ejecución de esas actividades cotidianas, o por ejemplo para hacerles un breve recuento. Ustedes saben que antes, al comienzo, cuando no existían muchos artefactos tecnológicos en nuestro hogar, para realizar el proceso de lavado de la ropa, teníamos que recurrir a unos artefactos que en su momento también fueron tecnología. Por ejemplo, la lavatea es un artefacto que para lavar la ropa pues era un poco dispendioso porque requería de que en algunas ocasiones utilizaran un manduco para poder aflojar la mugre que estaba alojada en el vestuario, en la ropa que se iba a lavar. Y además eso ocasionaba un maltrato en las manos de nuestras madres, nuestras hermanas, inclusive a veces cuando los hombres éramos quienes hacíamos esa actividad, porque también hay la ocasión en que los hombres también realizábamos esa actividad. Pues allí alguien se dio cuenta que las actividades que se estaban realizando con ese artefacto no eran precisamente las más eficientes, las más idóneas. Y a alguien se le ocurrió crear un dispositivo que podría realizar esas actividades pues de una forma más cómoda, que fuera más eficiente. Y fue entonces cuando inventaron la primera lavadora, que de pronto no es tan eficiente como la que utilizamos en estos momentos. Esa lavadora, que se diseñó inicialmente, solamente servía para revolear la ropa, para removerle la mugre a ese vestuario que se estaba lavando, y en cierta forma facilitaba las actividades. Pero más adelante se dieron cuenta que podrían eficientar aún más ese artefacto, lo cual quiere decir que ya puede existir un artefacto tecnológico que se está utilizando en este momento. Y si tú tienes la posibilidad, tienes la capacidad para mejorarlo, eso es tecnología también. La tecnología es todo lo que nos vaya a facilitar las actividades, pero que tú también puedes mejorar. Entonces básicamente eso es la tecnología. Y fíjense que no nos estamos remitiendo única y exclusivamente al concepto de computador, que en el caso de nosotros va a ser la herramienta que vamos a utilizar. Pero puede ser también la tecnología aplicada al contexto de los vehículos. De hecho, ya existe en Europa una generación de vehículos que son autómatas, no requieren de un conductor para ir de un lado a otro, ya vienen con un computador, traen unos sensores por los lados, un sensor adelante, un sensor atrás, que le permite ir detectando cuando está muy cerca del vehículo que está circundante, que está cercano. Y también manejan también la parte de los semáforos, cuándo deben detenerse, cuándo deben arrancar con los cambios. De manera que uno de los grandes avances que se ha dado, independientemente del computador, aunque todos esos vehículos ya vienen con un computador interno, puede presentarse como el de los vehículos, de las motos, que también ya son artefactos, que son vehículos, pero que también han ido evolucionando y han ido eficientando, han ido mejorando la forma de transporte de los usuarios. Los trenes, por favor, que también es otro medio de transporte, llevan mucha tecnología inmersa. De hecho, en Japón, en Europa, se utiliza un tren que lo llaman tren bala, que ese tren pues va por los rieles
pero prácticamente va levitando, y que ese medio de transporte no contamina, ocupa poco espacio, es cómodo, es económico y alcanza unas velocidades que de pronto no se podrían alcanzar si nosotros estuviéramos transportándonos en unos buses convencionales como los de Torcoroma, como los de Brasilia, Rápido Ochoa, etc. Sin embargo, aquí en Colombia, muy a pesar de que está comprobado de que ese sistema de transporte es muy eficiente, tan eficiente como los aviones y económico, acá no se ha masificado el uso de ese medio de transporte, que es una tecnología de punta, porque hay diversos factores que han impedido que se haya presentado un desarrollo mirando a esa tecnología. Por ejemplo, el caso de los intereses de algunos empresarios que son dueños de buses, dueños de camiones que transportan mercancía. A ellos no les interesa que se masifique el uso de un medio de transporte como el tren, porque eso ya estaría dejando un poco obsoleto el medio de transporte que ellos están proveyendo, que están utilizando para transportar personas, para transportar mercancías, cargas, etc. Pero la tecnología puede utilizarse en cualquier frente laboral, en la medicina, grandes artefactos tecnológicos que ayudan a los médicos a realizar cirugías, que los ayudan a hacer diagnósticos, etcétera. De manera que hoy por hoy, si nos damos cuenta, no existe un solo dispositivo o una sola actividad que se haga en la vida práctica que no se pueda realizar también y de mejor forma utilizando la tecnología. En el caso de los computadores que están aplicando para la mayoría de las actividades que realizamos cotidianamente. En ese orden de ideas, pues voy a dar una breve definición del artefacto tecnológico que más vamos a utilizar nosotros acá en nuestro curso. Voy a hablarles un poquito del computador. El computador también ha venido siendo renovado periódicamente porque es un artefacto tecnológico que cada vez se le han venido encontrando mejores funciones y mejores utilidades para las actividades cotidianas de las personas. El computador es un artefacto tecnológico que básicamente tiene tres funcionalidades que lo caracterizan. La primera, pues, es un dispositivo que tiene una capacidad para almacenar información a grandes volúmenes. Puede almacenar cualquier cantidad y cuando hablamos de información, estamos hablando de videos, de audios, de imágenes, de fotografías, de hojas de cálculo, de presentaciones, de documentos de texto, etc. Entonces, si tú utilizas un computador para almacenar información con la capacidad que están trayendo los computadores en estos momentos, pues vas a tener la posibilidad de almacenar un gran volumen de información, a diferencia que si esa información tú la estuvieras manipulando de forma manual, en libretas, en agendas, etcétera, etcétera. El riesgo que se correría tú teniendo esa información manual de que se pierda esa información es muy alto. Mientras que tú, si la tienes virtualmente, la puedes guardar en tu computador, la puedes guardar en una memoria USB, la puedes guardar en un drive y vas a tenerla disponible en cualquier momento, inclusive desde cualquier computador que disponga de conectividad a internet. Entonces, es una de las funcionalidades del computador, que es una máquina y como tal no se manda sola, es la capacidad de almacenar información a grandes volúmenes. Otra característica de los computadores es que puede procesar esa información a unas velocidades en fracciones de segundo, en microsegundos. Lo que nosotros hacemos manualmente y que de pronto nos demoramos 1 hora, 2 horas, el computador te lo puede hacer a ti en fracciones de segundo. Eso se evidencia en cualquier actividad de la vida real. Por ejemplo, cuando vamos al banco, algunas veces ya tú no tienes que hacer esa caja frente al cajero para retirar dinero. Tú lo puedes hacer por los cajeros electrónicos. Y cuando tú depositas e insertas tu tarjeta en el cajero electrónico, el computador no te está atendiendo solamente a ti, puede estar atendiendo a millones de personas simultáneamente. Sin embargo, al tú insertar la tarjeta allí, él te lee el chip que viene incorporado en esa tarjeta, lee tu usuario, tu contraseña que te pide que te la digites y la va a consultar en un banco de datos que tiene millones de datos de información de usuarios. Y no se te está demorando sino aproximadamente 3-4 segundos. De manera que eso es una forma de procesar esa información muy veloz. Y además, y la otra característica es que no se equivoca, tiene gran precisión al momento de realizar los cálculos.
computador no se equivoca. Sin embargo, si la persona que realiza el diseño del software, de la programación, se equivoca, pues obviamente que eso se va a reflejar en tu aplicación, en tu software. Fíjense que si tú llegas al cajero para tomar nuevamente la referencia y tú depositas tu tarjeta débito o crédito en el cajero y él consulta y se da cuenta que solamente tú tienes 100,000 pesos, si tú intentas retirar más de esos 100,000 pesos, obviamente que no te los va a entregar. De manera que, bueno, vamos a estar hablando del computador. Eso básicamente son las tres características: capacidad de almacenar información a grandes volúmenes, capacidad de procesamiento a una velocidad muy vertiginosa y la precisión con la que se realizan esos cálculos. En el día de hoy vamos a dejar eso así, ahí breve, porque vamos a seguir hablando ahorita que nos reintegremos a nuestras clases presenciales. De manera que pues muchas gracias por su atención y les voy a dejar una actividad para que ustedes la realicen. Es una investigación acerca del tema de los computadores. Vamos a investigar uno de los dispositivos del cual estuvimos hablando ahorita, que es la memoria. Ustedes me van a averiguar qué es la memoria del computador, cuántos tipos de memorias se manejan en los dispositivos móviles, cuáles son las unidades de medida de la memoria de esos dispositivos, como por ejemplo puede ser el byte, el nible, puede ser el megabyte, el gigabyte, el terabyte. Ustedes me van a averiguar esas unidades de medida de almacenamiento de información. Y en la próxima clase pues ustedes me las van a presentar. Esa va a ser una primera nota que vamos a tomar. Vamos a hacer un diagnóstico evaluativo y ahí vamos a ir tomando notas de las diferentes actividades para el primer periodo académico. Pues me despido de ustedes, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo de forma presencial normalmente ya el próximo sábado. Muchas gracias por su atención.